el primer capítulo de Ore Talks. No sé si todavía muchos nos conoceréis, pero somos Ore Esports, una pequeña empresita de eSports radicada en Euskadi principalmente y con ambición para el resto del país. Y en este caso, como ya habéis visto en redes sociales, vamos a hacer una serie de 4 entrevistas a profesionales del sector de los eSports para poder mostrar todos los beneficios que trae, todas las opciones de empleo, todas las opciones de negocio. Y con ello empezamos hoy, 2 de septiembre, arrancando temporada después de verano, con Javier Carrión, que es el Chief Operating Officer de Encom, que es una de las empresas que más tiempo llevan en el sistema de eSports en España, y sobre todo como producto principal tiene DreamHack España, que en este caso son DreamHack Valencia y DreamHack Madrid. Por esto mismo, si os parece, lo metemos ya adentro y empezamos. Buenas, Javier. ¿No te oímos? ¿Ahora me escucháis sí. mejor? Eso es, ahora sí. sí, si desmuteo el micro se escucha mejor. que te tengo en un lateral en grande y lo ves delante, voy a tener que mirar solo para adelante. Así que bueno. No hay problema. Sí. Pues nada, ya les he contado un poco, ¿no? Que eres Javier Carrión, aunque te llamaré Xavi durante la entrevista, porque ya nos conocemos de hace un tiempo. Y lo primero que te puedo preguntar, ¿no? De manera típica en este tipo de podcast y entrevistas es un poco quién eres, ¿no? De dónde vienes y qué haces actualmente. Pues nada, antes de nada quiero agradecerte la invitación y sobre todo por ser el primer participante de estas charlas de Ore. Para mí es un placer y compartir un tiempo contigo y nada, pues un poco contaros de dónde vengo y cuál es mi trayectoria en eSports. Yo comencé, pues diría que mi aventura en los eSports comienza en el 2004, hace ya bastantes años. Anteriormente yo competía también en otras cosas, pero en 2004 comienza mi andadura más profesional, por así decirlo, porque en aquel momento tenía 16 años, con una página web hablando de CSGO, hablando de competiciones en aquel momento de CSGO. Durante muchos años estuve estudiando y compaginando esta página web hasta que en 2012 ya terminé mis estudios y empecé a trabajar en Atlas Informática, que es la que luego se convirtió en dueña de Giants Gaming, por ejemplo, es la principal referencia. Y en 2018 cierro esa etapa en Atlas, después de 6 años viviendo en Málaga, me vuelvo a Valencia y ya comienzo mi etapa actual, que es en Encom. Desde 2018 llevo ya aquí, 3 años y medio casi ya llevaré. Donde empiezo en la parte de marketing, pero bueno, acabo dirigiendo los eventos presenciales de DreamHack. Y a partir del COVID de 2019, final de 2019-2020, que empieza el COVID, pues nos rehacemos un poco y ya, bueno, es el cargo que tú has comentado, que es el que tengo actualmente, y me encargo un poco del desarrollo de negocio y de operaciones de la empresa para toda la parte digital, presencial, bueno, presencial ahora lamentablemente poquito, pero toda esa parte digital que hicimos de reconversión debido al COVID principalmente. Claro, no, ahora al final entiendo que con el tema del COVID como ¿no? Como producto principal o actividad principal que teníais, que era DreamHack, como decías, habréis tenido que tener una reconversión importante, pero imagino que además en muchos casos, entendiendo bien, esta se puede entender que sea una oportunidad, ¿no? Pues hombre, si te lo contesto ahora, te digo que totalmente es una oportunidad y nos ha venido hasta bien. Creo que la cámara acaba de romperse. Sí. Si no me... que sí, ¿no? Se ha roto un poco. Voy a ver si se recompone. No sé qué ha pasado. Ahora parece que funciona. Cosas de directo. Cosas de directo, sí, ha sonado aquí la frase la teníamos que decir, ¿no? Que si no decimos la frase de cosas del directo. La cámara se ha conectado y desconectado y se ha escuchado el Windows y yo sabía que iba a petar. Pero bueno, a lo que iba, que si te digo ahora, te contesto ahora, totalmente es una oportunidad y nos ha venido hasta bien, te podría decir, porque ha servido para encontrar un nuevo camino, para incluso
reencontrarnos nosotros mismos sobre qué es Encom y hacia dónde queríamos llevar la empresa. Pero es verdad que 2020, sobre todo te diría en abril, mayo, porque marzo aún estábamos en shock, pero abril, mayo empieza una época muy, muy, muy dura, en la cual el evento se cae por completo, no tienes idea de cuándo puedes volver, tienes entradas ya vendidas, tienes patrocinadores ya vendidos, se cae todo de un día para otro. Y no sabes muy bien qué hacer, ni cómo afrontarlo, ni nadie te ha preparado para ello. Pero de ahí sale, pues bueno, yo creo que la garra de gamer que tenemos todos en este sector, de oye, pues, ¿qué podemos hacer? Y de ahí sale, pues, muchos proyectos nuevos, una reconversión completa de los proyectos que ya teníamos, salen contenidos digitales para todo el año, salen proyectos para marcas que anteriormente jamás hubieras hecho. Y como digo, ahora creo que podemos decir que el COVID ha sido algo positivo para Encom como empresa, porque salimos reforzados de esta pandemia en cuanto a proyectos, en cuanto a proyección de futuro. Sí que es verdad que la parte presencial, la parte de DreamHack España, se ha mantenido bastante bien, pero el no tener eventos presenciales, pues sufre esa comunidad presencial que tanto adora ir a los eventos. Pero bueno, esperemos que ya falte poquito para volver a disfrutar de ellos. No, ahí es lo típico, ¿no?, que se comenta en todo el sector, que al final, muchos casos lo presencial, digamos, igual no es lo a nivel de negocio o de volumen lo que más lleva, pero todo el mundo necesita esos momentos de nexo y de unión donde además te ves con toda la gente y vives todo ese tipo de experiencias de manera directa. Pero quería aprovechar porque te quería plantear que la entrevista la vamos a hacer un poco como en dos diferentes momentos, ¿vale? Una era un poco, que es una de las visiones que tenemos, ¿no?, desde Ore, que es la visión principal desde Ore, más allá de los eSports en concreto, además, es decir, lo tomamos como una herramienta, es el potenciar la práctica de los videojuegos en la sociedad de una manera como fin. Entonces, planteando la entrevista en dos bloques, mi idea era empezar un poco hablando de ti como gamer, como persona gamer, y luego poder enfocarla ya a toda esta parte que ahora hemos empezado a hablar ya de tu experiencia profesional. Perfecto. Que además me ha gustado mucho, pero me lo has hilado diciendo, como lo has dicho, la garra de gamer o la manera de ser que tenemos los gamers, ¿no?, para haberle dado la situación a ese shock. Entonces la primera pregunta, que no haré ninguna pregunta rara, son todas bastante típicas, pero es, ¿de dónde viene tu vena o tu origen gamer y con el gaming? Es decir, has dicho a nivel personal que empezaste, ¿no?, en Arena Cero tal, pero el gamer puro que fuera con 7 años me lo invento, ¿dónde empezó todo? Pues es una pregunta difícil de contestar en cuanto al año, pero sí que recuerdo que mi primer contacto con videojuegos, y a mí es que ya me flipaban, yo era muy pequeño, fue con un Amstrad, que no era ni un Pentium, era un Amstrad que no tenía ni torre, que era simplemente, para aquellos que son así ya más mayores, era un teclado que a su derecha tenía un compartimento para meter cassettes de música, que muchos tampoco sabrán ni lo que es un cassette de música, donde los juegos iban en esos cassettes y tú ponías el cassette y tardaban media hora en cargarte ese juego. Pues ese Amstrad se lo regalaron a mi hermano por su comunión, y estoy hablándote que él tenía 9 años y yo tenía 2. Evidentemente yo no jugaba con 2 años, pero sí que recuerdo que con 4 o 5 años yo ya estaba toquiteando esas teclas y probando cosas. Y de ahí nace, porque yo recuerdo ahí juegos de lucha, yo recuerdo Mortal Kombat ahí, yo recuerdo un juego de Mortadelo y Filemón, siempre lo recordaré, y luego lo busqué hace poquito porque existe aún por ahí para jugar vía web. De aquella época. Y de aquella época, sí, era un Amstrad, también se llamaba Spectrum, había muchos modelos, el monitor era verde, y esos fueron mis primeros contactos. Luego es verdad que en casa de mis primos yo ya tenían un Pentium y ya jugaba algún juego, pues Kickoff, algo de tenis también había por ahí, me acuerdo de esos juegos, pero ya de manera seria podemos decir que la PlayStation 1, con el Pro Evolution Soccer de aquella época y el FIFA 98, si no me equivoco, fue ya cuando yo ya tuve mi primera consola mía, porque anteriormente mi hermano tenía la Mega Drive y también jugué a Sonic, a Italia 90, vamos, es que te puedo contar historia. Yo soy del 87 y jugaba al Italia 90. Pero
PlayStation 1 fue la mía propia, cuando me regalaron para Navidad la consola con ese FIFA 98 y ahí fue donde yo puedo decir que empieza realmente mi vida de gamer. Pero, si te soy sincero, es que toda mi vida ha estado relacionada con el videojuego y nunca he sido consciente, o sea, ha sido algo natural en mí. Desde pequeño a mí me han gustado. A mí, la verdad, de manera que lo explicas, me pasa un poco parecido. Mi hermana, que no era gamer, pero sí tenía, juraría que era la Nintendo 64, me suena de con esos casetes grandes meterlos y jugar, creo recordar al Mario, pero la sensación, como dices, de gamer realmente viene con la PlayStation 1 y con un ciber que había debajo de casa, que recuerdo que el primer juego que vi, que yo era niño, y había como, parecían gente mayor, que imagino que serían también chavales de 18, así, no sé. El primer juego que vi fue el Age of Empires. Sí. Yo, te puedo decir que la primera experiencia en eSports, en competición, en ya algo, también es en un ciber. Yo creo que todos lo hemos tenido en ese ciber y en mi caso es Counter-Strike. Ah, no, o sea, Counter-Strike en LAN, cuando además no existía internet. Totalmente. No existía internet a nivel de usuario. En casa, eso es. Y cuando existe. Claro, y te puedo decir que Counter-Strike es mi juego, es decir, es el juego en el que yo me he criado y en el que más horas le he echado y el ciber es el momento donde yo ya veo que la competición existe. Veo que te picas con la gente del barrio o del pueblo en ese ciber, a ese Assault, a ese Inferno, a ese Ice World, a ese CS Mansion, da igual, esos típicos mapas de ciber. Eso es. Triple Day era metí horas también. Totalmente, pues ahí es donde, y de hecho ahí hice amigos que todavía tengo y que luego han estado en mi boda, o sea que en ese ciber... Es un prototipo de gamer puro. Yo me considero viejo ya, es decir, a mí ahora hay cosas que se me escapan ya de los juegos. Por ejemplo, ahora ha salido en Steam un juego que ya tiene muchos años, que es el Cookie Clicker, que es el típico juego de idle, de dejar de hacer. Y ahora tiene 30.000 usuarios online ese juego en Steam, ahora mismo que ha salido hoy. Y no haces nada, simplemente es para hacer galletas haciendo clics, no tiene nada más. A mí cosas que se me escapan ya, o sea, que me cuesta seguir. O sea, evoluciona tan rápido todo. Ahora podemos hablar de los juegos de NFTs, podemos hablar de cosas que están llegando. El metaverso de Fortnite o qué decir. Claro, y que no se me escapa porque sigo en el día a día y me encanta, pero yo me considero tradicional y al final Counter-Strike vuelve a mí. En el chat, uno de los espectadores dice que está haciendo galletas ahora mismo. Claro, pero si es así, pero es que está ocurriendo. Es que no es algo que esté fuera. La gente lo hace eso. Y es lo difícil de llevar tantos años, de no creerte que sabes todo, porque los videojuegos evolucionan y a mí me gusta probar todos los videojuegos de salida, probar las nuevas experiencias y estoy abierto a todo, pero yo me considero tradicional. Yo al final me pones un Quake, me pones un Counter-Strike, o me pones un juego de los de antes y lo disfruto mucho más. Un StarCraft, lo disfruto mucho más que un juego más actual a lo mejor, que lo sigo disfrutando, pero que se me quedan, pues a lo mejor es porque ya no son para mí, no lo sé. No, al final eso yo entiendo como toda industria, no solo el entretenimiento, sino como si fuera la moda, evidentemente los productos cambian, ¿no? Y la gente y las modas y las maneras de ver cambian y igual que la ropa de ahora, bueno, la ropa de ahora se empieza a ser como la de unos años, pero bueno, que los videojuegos también están creados de manera diferente para igual toda esta gente joven que ahora ya nos pide diferente. Pero si te parece, sigo con otra pregunta que sería, esta es más ambigua y yo no sé si sabría responderla si me la hicieran a mí. La verdad, pero ¿qué es ser gamer para ti? Pues a muchos no les gustará mi respuesta, pero para mí un gamer es todo aquel que juegue a cualquier videojuego, a cualquier, o sea, da igual que sea un juego de móvil super casual, da igual que sea
en Counter-Strike, o da igual que sea el tío más bueno de StarCraft. Un gamer es alguien que disfruta y que juega a videojuegos Sea en el espectro que sea, es videojuego, punto, ¿no? Totalmente. Un gamer es alguien que disfruta de los videojuegos. Y nadie puede decir que un videojuego, que eres más gamer por jugar a un videojuego u otro. Sí. No, puedes decir que hay distintos tipos de gamer, que hay distintos tipos de videojuego, que evidentemente no es el mismo tipo de perfil el que juega a un Candy Crush o a un juego de ese estilo en móvil a quien juega a un Counter-Strike. Evidentemente los públicos cambian mucho, pero igual que cambia que si juegas a Counter-Strike, juegas a Valorant o juegas al Gran Turismo o al e-Racing. Al final cambia totalmente el público. Creo que se puede asemejar mucho al deporte en el sentido de que no solo son deportistas, ¿no?, los que están en la élite o en X deportes. Que decir, tú porque juegues una partida de fútbol con tus amigos una vez por semana, ya eres deportista porque estás haciendo deporte y estás disfrutando de él. Igual luego otro está todos los días, pero no por ello uno es más deportista que otro. Bueno, eso es lo que más en el sentido de que es más asiduo, pero los dos son deportistas y hacen deporte, ¿no? Ni uno de ellos es una persona que no hace deporte. Totalmente, y es que además es eso, podemos definir tipos de gamer y podemos definir que hay gamers de un tipo y gamers de otro, y hay gamers más hardcore, gamers más casuales, pero no son ni mejores ni peores, son diferentes, pero nos comparte es una cosa clave, que es que nos gusta el videojuego, y el videojuego no es más que dejar de ser pasivos ante una pantalla. Es decir, ¿qué nos diferencia de poner una serie o una película? Que tú estás de forma pasiva frente a una pantalla, a una imagen. En el videojuego estás de forma activa, con más skill, menos skill, pero formas parte activa de ese proceso. Me lo estás hilando perfecto, porque la siguiente pregunta era, y me ha gustado mucho como justo ahora has hablado de pasivo y activo, es ¿cuáles consideras que son los principales aspectos positivos de ser gamer o de practicar videojuegos, o incluso podríamos ampliar la pregunta de los videojuegos, que entiendo que más o menos todo va de lado, ¿no? Tanto el ser o los videojuegos, ¿cuáles son los aspectos positivos que en parte, bajo mi punto de vista, darás tu opinión ahora, pero tiene mucho que ver con esa actividad y esa pasividad respecto a otro tipo de entretenimiento, que con esto tampoco estoy diciendo que sea malo, pero que sí, que creo que los videojuegos traen aspectos positivos. Totalmente. Hay que decir que al final todo hobby llevado al extremo es negativo, y todo, pero todo en su buen uso es positivo. Entonces el videojuego tiene infinidad de cosas positivas. La primera, a nivel mental, a nivel de desarrollo cognitivo, a nivel de tu capacidad mental de asimilar conceptos, de coordinación, de agilidad mental, de memoria. Todo eso se potencia muchísimo con los videojuegos. Pero muchísimo es. El otro día es lo que dices, estaba jugando al tenis, ¿no? Que estaba en el PS Plus de la Play, está gratis, estaba en agosto gratis. Y me descargué el de tenis para jugar con mi novia, que ella no es gamer, y su frase siempre que jugamos algo es, pero ¿cómo eres capaz de tocar tantas teclas a la vez? Y evidentemente lo que decías tú, esa rapidez mental, esa multitasking, ¿no? Esa agilidad mental para otros muchos aspectos en la vida es muy útil. Y esto... Pero es que luego, ese es el clave, que luego lo aprovechas en tu día a día. Yo lo aprovechaba en el colegio y en la universidad, la memoria visual, la rapidez mental. Yo estoy seguro que se me dio mejor los estudios porque yo jugaba a videojuegos. Evidentemente se podía haber sido lo contrario, y es que solo jugara a videojuegos y no estudiara y hubiera sido peor, evidentemente, pero yo, bueno, tenía una cabeza más o menos bien asentada y no me volvía loco, porque en aquella época, y yo lo reconozco, con 14, 20, entre los 14 y los 20 años, yo jugaba muchas horas y vamos, es muy fácil que te tires ahí 8 o 9 horas jugando porque también te digo, es que son los mejores recuerdos que tengo yo de los videojuegos. Es en la época que más tiempo libre tienes, que todos tus amigos juegan, que compartes cosas con tus amigos y con nueva gente increíble. Entonces, para mí no era una pérdida de tiempo, pero es que a lo que voy, aparte de mentalmente, a nivel social, yo, y lo reconozco, yo era un niño que en el colegio y en la vida real le costaba mucho socializar, era muy vergonzoso, me costaba hablar con
con otra gente, me costaba hablar con, bueno, pues tenía problemas a la hora de socializar, pero sin embargo en los videojuegos me pasaba eso. Era capaz de hablar con todo el mundo, conocía gente, hacía amigos. De hecho, pues lo que te digo, la mayoría de mis mejores amigos han sido conocidos por videojuegos. Y eso me sirvió para, pues bueno, ahora estamos hablando aquí, doy charlas, soy profesor de un máster y no tengo problemas en hablar en público, no tengo problemas en socializar, no tengo problemas con nada. Lleva sus tiempos y sus cosas. Eso. No, pero más que tiempos, creo que los videojuegos me ayudaron a solventar ese problema. Y aunque parece que el videojuego sirva para estar enganchado y no socializar, para nada, y más con el juego online ahora mismo. Socializas y hablas con más que antes. Entonces, creo que eso es un punto fundamental del videojuego y que en muchos casos está la gente no lo ve al contrario y para nada es así. Para mí es lo que ha hecho es una evolución muy importante, ¿no? Claro que hace muchos años claro, el videojuego era de una persona, eras tú contigo mismo. Totalmente. O aunque tenías o tenías que ir al ciber, o que decir, había ciertas opciones, pero a día de hoy el gran consumo de videojuegos con juegos online, donde de la manera que estás explicando tú, yo recuerdo jugando al WoW hace muchos años, con 15 o 16 años, que aparte de mis amigos, ¿no? Como de la vida real, o incluso que mis amigos de la vida real también eran gamers, yo estaba en un clan de gente de otra ciudad de España con la que era mayor y que con ellos raideaba y hacía cosas, y todo eso además me aportaba experiencia y conocer nueva gente y escuchar cosas diferentes. Entonces yo creo que el videojuego, esa fase de videojuego online es muy positiva, y evidentemente, como todas las cosas, pues los videojuegos pueden tener peligro, pero como todas las cosas en la vida, es decir, que si alguna persona acaba dedicando demasiado tiempo a los videojuegos y le acaba pudiendo ser un problema, no es derivado por los videojuegos, sino por las circunstancias que se pueda tener, pero los videojuegos yo creo que sí que aportan muchas, pero no quiero tampoco que aquí solo hablemos de lo bueno, sino que ¿cuáles crees que son los aspectos negativos que tengan los videojuegos o ser gamer más principales que tú creas o hayas vivido en ese sentido? A ver, yo creo que ser gamer no tiene nada de malo, es decir, como definición no tiene nada de malo, y al final yo creo que debemos mirarlo de otro modo. Tenemos que decir que el mal uso del videojuego tiene cosas negativas que pueden ser peligrosas, pero lo que digo, igual de malo que puede ser ver la tele durante 12 horas, o igual de malo que puede ser otro tipo de ocio. Eso sí, el videojuego tiene unos peligros extra que sobre todo los padres y gente más adulta debería conocer antes de dejar a sus hijos jugar a videojuegos. Una es, bueno, pues la violencia, que para mí no genera violencia en los videojuegos, obviamente que no, pero sí que no me parece lógico que a un niño de 6, 7 años le pongas a jugar al GTA. Porque no tiene la mentalidad todavía y la mente todavía estructurada, no sabe lo que es realidad de ficción y puede llevarse, pues puede confundirse. Que no tiene por qué pasar nada malo, pero sí que se confunde y sí que le estamos dando una visión errónea de lo que son los videojuegos y lo que aportan los videojuegos. Entonces, sí que considero que los padres deberían estar informados de qué tipo de videojuego podrían jugar niños pequeños y eso es un punto a tener en cuenta. Otra cosa es eso que hablamos de socializar, está muy bien, pero también un niño menor de edad no podemos dejarle solo a jugar a League of Legends con un chat abierto, con gente insultando, porque sí, la comunidad, uno de los aspectos negativos es el anonimato, y al final, que eso pasa en internet en general, el anonimato. Eso ya no solo incluso videojuegos, sino que claro, del concepto de internet y el videojuego global. Claro, pero el videojuego te permite estar más cerca a lo mejor de ciertas conductas que pueden ser problemáticas. Y que sobre todo si eres joven, puedes pensar que eso es lo normal. Pero lo digo, tampoco solo de gaming, porque eso pasa en Twitch actualmente. Y por ejemplo, yo ahora veo, sobre todo en streamers de Fortnite, que le sigue gente muy joven, donde hacen bromas que para mí no son bromas y están
mandando un mensaje erróneo a la sociedad más joven. Y lejos de que alguien le critique, toda esa gente joven le está imitando y le ríe las gracias y le intenta repetir ese tipo de conductas que son negativas. Entonces, el peligro de que al final puedan encontrar mensajes que consideren ellos como buenos y que no sean buenos. Pero todo esto se soluciona si los padres pues hubieran tenido esa educación previa, porque han tenido el problema de que se han encontrado con los hijos jugando videojuegos y ellos no han jugado. Claro. El cambio generacional ha provocado que haya una desconexión en ese aspecto. Entonces, yo considero que los futuros padres que ya han jugado a videojuegos conocen bien las ventajas y las desventajas de los videojuegos. Luego, evidentemente, habrá de todo, pero habrá un mayor control, no control de censura de no dejarle jugar, sino de saber qué hacer. Jugar con ellos, de saber qué juegos pueden jugar en cada momento, de controlarle los tiempos, de estar ahí con ellos y sobre todo, que yo creo que es algo maravilloso, disfrutar de los videojuegos junto a sus hijos. Es decir, yo de los mejores recuerdos que tengo es de ir al campo de fútbol con mi padre de las primeras veces cuando era muy pequeño. Ahora eso podemos decir que de las mejores experiencias que puede tener un niño pequeño es de a lo mejor echar un Minecraft con su padre o jugar un Fortnite o jugar a Clash Royale o a Brawl Stars en un equipo con su padre cuando tienen 6, 7, 8, 9 años y juegan ese tipo de juegos con ellos. Luego cuando sean adultos será una experiencia que recordarán y ya por dejar de ser pesado con ese aspecto, cuando fui en 2018, que fui contigo, creo, bueno, fui contigo, sí. No, tú estabas, sí estabas en Dreamhack Winter, en esa edición que tú estabas allí. Había un montón de niños con sus padres en la LAN. Eso es algo que yo creo que esos niños se llevarán para toda la vida y el hilo conductor es el videojuego. Entonces, algo negativo como puede ser la toxicidad de los mensajes libres que hay por los videojuegos, las grandes horas que le puedes echar ahí a juegos que no son los que tocan con tu edad, se les puede dar la vuelta con una buena educación y con un buen acompañamiento y pueden llegar a ser positivos. Así que para mí, y por concluir, ser gamer no tiene nada de negativo y lo único negativo puede ser que se use de una manera poco adecuada para el momento de tu vida que estás. Claro, yo quería decirte que opino igual que tú y cuando has mencionado toda esta parte de vivencias con los padres, yo concretamente no es con mis padres porque además son más mayores que la media de mi edad, pero sí recuerdo que un amigo tenía un padre que era más joven y recuerdo tardes en casa, 5 amigos o 6 con el padre, jugando en 2 ordenadores a Counter-Strike en LAN y que me acuerdo de mi amigo coger la Magnum y no había manera de que nadie le matara, pero era un recuerdo muy bonito, que es igual que si te vas a jugar a fútbol con tu hijo. O si vas al cine o pintas miniaturas de Warhammer todos los viernes a la tarde. Es exactamente igual y hay que pensar que... Muy bueno. Totalmente, hay que pensar que al final eso cambia. O sea, lo que ahora es el fútbol o lo que antes era tal, ahora es un videojuego o ahora es ver un streamer en la tele con él. Es así. Y sobre todo si le acompañas con eso, vas a poder comprender qué le gusta a tu hijo, vas a poder comprender qué está viendo y realmente decidir si lo que está haciendo es algo sano o no dentro del videojuego o dentro del mundo del gaming o del entretenimiento ya, porque al final ya entramos en un terreno que en muchos casos es entretenimiento más que gaming. Te quería decir, para terminar esta fase tuya, que esta fase este bloque de la entrevista como gamer, tus 3 juegos preferidos. Pues Counter-Strike, sin ninguna duda. 3, claro, elegir 3, jodido para mí. Otro sería Quake, por lo que para mí supuso también ese tipo de juegos. Y un tercero y me quedo con él por cariño te voy a decir todos competitivos porque yo es que siempre soy muy de ahí. Pero voy a decir el Pro Evolution Soccer, el PES 6, el PES hasta el 2008, porque ahí competí profesionalmente y ahí, bueno, gané una competición nacional
Y para mí, bueno, pues también quedará marcado ese momento con ese videojuego, más que nada porque me permitió recorrer casi toda España jugando a competiciones, conocer a los mejores jugadores de ese momento del juego, ir a grandes finales y vivir una experiencia que no había vivido con otros juegos. Por tanto, Counter-Strike, Quake y PES serían para mí los juegos a elegir. Mola mucho, la verdad, la manera que lo estás contando me lo imagino y tuvo que ser una evidencia chulísima y luego además ganarlo, ¿no? Ganar el torneo. Totalmente, totalmente. Al final era cada fin de semana cogía el coche y te ibas a una competición que era súper amateur, pero estabas siempre con los mismos, era un pique descomunal, un nivel súper alto y luego pues una gran final con la SL en ese caso, la Pro Series que estaba allí. Pues fue vivir una experiencia diferente dentro de la competición, porque yo siempre había competido a nivel amateur. Eso seguía siendo amateur, yo creo, porque no cobraba ni nada, pero era ya estar entre los mejores equipos de España. Eso es. Esa experiencia de que yo ahora, por ejemplo, cuando montamos una DreamHack y veo el escenario principal y digo, joder, cómo molaría estar en un escenario jugando aquí. Pues bueno, yo en aquel momento lo vivía a mi manera, sin esos grandes escenarios, pero con esa experiencia que puedo decir que al menos la viví, con lo cual... Una pregunta, cara, que me has dicho. ¿Qué apoyo tuviste por parte de tus padres para moverte? Que entiendo que la manera que decías era coger el coche y movernos. Deduzco que si estamos hablando de hace tiempo de esto, hacer entender a unos padres que te lleven de esa manera en vez de hacer un deporte igual o otra cuestión más clásica a competir a videojuegos de manera rápida por poder seguir con otro bloque, pero me gustaría que contaras cómo. Pues yo tengo que decir que como en los estudios siempre fui bien, y nunca tuve problemas, nunca he tenido ninguna limitación por parte de los videojuegos por mis padres. Sí que me decía lo típico de estar muchas horas en el ordenador, eso no sirve para nada. Claro, luego pues mi madre sobre todo me dijo, pues me tuve que callar porque luego tu trabajo y tal salió del ordenador y no salió de lo que habías estudiado, que yo estudié nutrición y dietética. Pero siempre he tenido, vamos, nunca ha habido ningún problema y si me tenían que llevar a algún lado me llevaban. No, yo nunca tuve ningún problema. Pues que estuvo muy chulo entonces, imagino. Totalmente, yo lo recuerdo con mucho cariño y muchas veces digo, poder volver a aquella época volvería un poquito. No para siempre, pero un poquito sí volvería. Perfecto, bueno, pues paso a hacer bloque un poco ya hablando más profesional y más tanto de ti como profesional como incluso de Encom. Pero la pregunta que había pensado un poco era cuáles son tus tareas diarias como COO, ¿no? Como Chief Operating Officer, un poco para que la gente que nos vea pueda entender qué hace un perfil como este en una empresa como Encom. Vale, pues mi día a día es un poco una montaña rusa, es decir, yo puedo planificarme qué cosas tengo que hacer, pero luego al final pues van apareciendo muchos temas diferentes, pero actualmente, por ejemplo, pues me encargo de traer nuevos proyectos a la empresa, básicamente a desarrollo de negocio en cuanto a hablar con clientes, a buscar sus necesidades dentro del mundo gaming, ya sea esports o no, y ayudarles a activar sus objetivos y cumplir sus objetivos a través de las herramientas que desde Encom podemos tener, ya sea competiciones internacionales en Twitch, ya sea con influencers, ya sea con otro tipo de comunicación. Y aparte de ese desarrollo de negocio, lo que me encargo es de coordinar y gestionar pues todos los proyectos que tenemos en marcha con el equipo, que todo el equipo tenga todas las herramientas necesarias para activar pues todas las competiciones que hacemos semanalmente, todas las activaciones que podemos hacer con empresas también mensualmente. Entonces, pues un poco mi día a día sería el desarrollo de negocio y el control de que todo el mundo pueda hacer su trabajo lo mejor posible dentro de esos proyectos que vamos trayendo. Al final es una especie, ¿no?, de facilitador generando toda la operativa y toda para que engrasar la maquinaria para que todo funcione. Eso es, en un mundo ideal es
que yo pueda darles todas las herramientas a todo el mundo para que trabaje a gusto, trabaje de forma independiente y al final los proyectos salgan de manera automática, por así decirlo. Sí. Y más que yo hacer las tareas, yo lo que pongo es las herramientas que necesitan todo el mundo para que todas las tareas se realicen. Evidentemente yo también hago las mías propias, pero el objetivo principal es de dotar de esas necesidades que pueden necesitar todo el resto del equipo. Muy bien. Ahora quería pasar un poco, si te parece, dentro de Encom a DreamHack, ¿vale? Precisamente como el mayor, ¿no? El mayor festival de esports de España, que es después de esta época de pandemia que antes hemos comentado y la reciente experiencia de DreamHack Beyond, que no sé si algunos de nuestros oyentes lo probaron, pero la verdad la experiencia de videojuego dentro del evento está muy chula. Sería, ¿qué valoración haces de cómo ha ido esta prueba, ¿no? del concepto de DreamHack Beyond? Y qué nos pueda esperar próximamente o no tan próximamente sobre el siguiente DreamHack presencial que, como hemos dicho, todo el mundo está deseando volver a tener. Pues a ver, pues empiezo por DreamHack Beyond, que al final es un producto que nace de una necesidad que aparece en el COVID. Básicamente, si hace 2 años nos dices, hablas de que vamos a hacer DreamHack Beyond, pues posiblemente de manera internacional todo el mundo te diría que estamos locos. Pero bueno, desde marzo del año pasado, de repente se paran los eventos. Para nosotros nos afectan DreamHack Valencia y DreamHack Madrid, pero a nivel internacional a DreamHack le afecta en 13 eventos a nivel mundial. Es decir, le afecta en todo su modelo de negocio anual. Dejan de tener eventos, dejan de tener cualquier tipo de activación y por tanto, bueno, pues hay 2 opciones que hacer. O paras y te quedas con los brazos cruzados esperando a que todo vuelva a la normalidad, que hubiera sido un error, o pruebas cosas, pruebas nuevas ideas o piensas nuevos proyectos. Uno de los proyectos fue todos los torneos que habían presenciales los llevaron a digital, hablaron con los publishers y pues de ahí nacieron nuevos productos que han sido potentes y luego además durante un año entero se han dedicado a desarrollar junto a Supercrowd, que es un desarrollador alemán, pues un videojuego online gratuito de navegador hecho en Unity que pues es un RPG sencillito en el cual el mundo en el cual transcurre es una DreamHack. Es decir, lo que podríamos definirlo así es un RPG muy sencillito, pero que el mundo vivo que hay dentro de ese RPG es una DreamHack. Están las marcas, están los juegos indie, están las competiciones, está la LAN, están los influencers y todo en ese mundo, aunque es un RPG que tú vas haciendo misiones, pues suceden y puedes disfrutar de un montón de actividades como si estuvieras en una DreamHack. Y eso es DreamHack Beyond y puedo decir que la primera experiencia ha sido difícil porque para todos era nuevo, para marcas, para nosotros, para influencers, para todo, pero que yo creo que ha sido un éxito y un primer paso bastante importante en el cual podemos estar muy contentos. Ya hay previsto otro para diciembre y es un aprendizaje, al final es un aprendizaje en que la comunidad vea que realmente le gusta. Evidentemente tenemos feedback para seguir mejorándolo, claro. Pero creo que eso ha sido un éxito y sobre todo que yo creo que eso vendrá para quedarse. Quizá dentro de 2 años el producto de DreamHack Beyond sea totalmente diferente a lo que ha nacido hoy, pero será en base, claro, pero será en base al feedback del usuario. Y sobre los eventos presenciales, pues bueno, nosotros desde aquí siempre tengo que agradecer a toda la gente, sobre todo de la LAN, porque en aquel momento que era marzo ya teníamos muchísimas entradas vendidas de la LAN Party y a día de hoy, después de 2 ediciones sin poder hacerlo, yo creo que el 70% de aquella gente que compró su entrada la sigue manteniendo para el evento del año que viene. Eso os tiene que hacer sentiros muy orgullosos, ¿no? De lo que hacéis, para que la gente se sienta tan parte de algo. Sinceramente es orgulloso de la gente. Evidentemente nosotros, pues nuestro papel tendrá, pero es orgulloso de cómo disfruta la gente del evento. Y sin ellos, pues no podríamos hacer nada, pero estamos hablando de muchas personas que han mantenido una entrada LAN que no es barata, que tiene su inversión, en una época que la economía pues ha sufrido y han querido confiar y en apoyar el evento manteniendo su entrada, que para nosotros pues ha sido algo muy útil, porque al final hacer una devolución de entradas cuando se te caen patrocinadores, cuando ya tienes acordados pagos, cuando ya has soltado inversión,
porque esperas hacer el evento, de repente se cae todo, esa inversión la pierdes y además si tuvieras que devolver todo el dinero, pues se habría devuelto todo el dinero, pero evidentemente ayuda el que la gente pues te apoye con ese detalle que hicieron. Entonces, pues ahí sí que hay una lanza a favor de esa gente y estamos deseando poder volver a hacer eventos para a esa gente darles lo máximo posible. De hecho, tenemos algo previsto con ellos, pero sobre todo las ganas es por poder ofrecer un evento que la gente pueda volver a disfrutar. Nosotros nos morimos de volver a ver a esa gente corriendo para entrar al evento y durmiendo en la puerta de la entrada para que llegue ya ese evento de DreamHack. Por esa gente es la que queremos realmente que vuelva todo esto. Sí, a mí que conozco muy bien de actos, ¿no? Ha estado trabajando. Sí. Para todo aquel que no haya estado no lo conozca. Una cosa es la entrada de día, ¿no? El poder ir a día y vivir el evento al uso es muy, que decir, tienes todo tipo de actividades, competiciones y acciones, pero además el tema de vivir la LAN durante los 3 días enteros y tal es una experiencia que de cualquier persona que no haya vivido y sea gamer se la recomiendo y merece la pena totalmente vivir una DreamHack desde dentro. Totalmente. Y es más, una LAN party merece la pena, sea en DreamHack, sea en la Euskal o sea en alguna otra LAN. O sea, esa experiencia de LAN hay que vivirla porque es increíble. Pues si te parece, voy con una pregunta y luego te voy a hacer, que la gente que nos escucha no sabe, un pequeño quiz que voy a hacer a todos los invitados que vendréis a hablar para ver el que mejor resultado saque en el quiz, para que sea de regalo una camiseta de Ore, ¿vale? Eso me pone muy tenso, te lo tengo que decir. Porque seguramente has puesto preguntas muy actuales que no sabré contestar ni una. No, son una mezcla un poco igual que la entrevista entre gaming o ser gamer y eSports negocio. Pero bueno, veremos. La última pregunta va un poco en línea volvemos, ¿no? Un poco a la visión pensadora, aparte de potenciar la práctica de los videojuegos, el poder mostrar un poco, ¿no? Todo este territorio, todo este espacio a la gente que no lo conoce. Entonces, teniendo la suerte que tenemos de contar con alguien con la trayectoria que tienes tú y con la experiencia que tienes tú en el sector, ¿qué le podrías decir a toda persona? Bueno, y cuando hablamos de personas podemos hablar de entidades, organizaciones que quieran entrar al sector o a nivel de personas, incluso personas que quieran trabajar y dedicarse a ello, que en mi caso personal puedo decir que en los 3 meses escasos que llevamos de proyecto con Esports hemos tenido cantidad de gente que nos ha contactado para ver si tenemos vacantes, buscando, ¿no?, el querer entrar a trabajar dentro del sector. Entonces, ¿qué recomendarías a toda esa gente? Bueno, al final me has hecho 2 preguntas, me has dicho una, pero son 2 realmente. Sí, no, bueno, centrémonos en la de la gente, que es más cercano para el oyente. Vale, pues a ver, es una pregunta muy difícil porque el sector es pequeñito, sobre todo el de eSports es pequeñito y el de gaming en España tampoco es muy grande en cuanto a trabajo, me refiero, en cuanto a generación de puestos de trabajo, y por tanto lo primero que se tiene que tener en cuenta es que es bastante difícil o muy complicado actualmente encontrar un puesto de trabajo en los eSports o relacionado con el gaming. No es algo que sea sencillo de encontrar y sea sencillo de empezar, pero para mí mi recomendación es que primero lo disfruten como jugador y empiecen poco a poco colaborando con entidades, con clubs, con empresas, aunque sea no con trabajo remunerado, sino que sea con colaboraciones voluntarias o en organizaciones sin ánimo de lucro. Por ejemplo, actualmente la crew de DreamHack, que le llamamos voluntarios, pero no son voluntarios porque tienen su seguridad social y cobran por ello, pero antiguamente, antes de que la ley cambiara, eran voluntarios y eso ha pasado en todos los eventos. El deporte es muy típico. En deporte es muy típico, pero ¿qué permite ese tipo de trabajo al final de una asociación sin ánimo de lucro, en un club amateur que forme con sus amigos, o que alguien quiera un community manager para un club que sea semiprofesional y al final no hay economía ahí, pero hay una pasión, una página web de información, un podcast, un Twitch, aunque sean cosas pequeñitas, te permite primero estar conectado con el entorno, segundo aprender, pero sobre todo hacer networking. Es importante
primero, conocer desde dentro cómo funciona y no es lo mismo verlo como jugador que verlo como organizador. Cambia totalmente el panorama. No es lo mismo seguir las cuentas de Twitter que ponerte tú a tuitear o a crear contenido para una empresa. Y por tanto, lo primero que digo es aprovecha cualquier pequeña oportunidad que puedas tener para entrar en el sector. Yo estuve en Arena Cero, en la página que te comenté, durante 6 años sin ver un euro. 6 años sin ver un euro y lo hacíamos por amor al arte y nos pagábamos los viajes a las LANes, a los torneos para cubrirlos y al final algún torneo ya al final nos lo pagaba el viaje, pero no veíamos incentivo económico. ¿Y qué me permitió? Luego, ¿no? de poder estar con el... ¿Pero qué me permitió? ¿Dónde encontré mi primer trabajo? Gracias a Arena Cero. Yo en Arena Cero colaboraba con diversas empresas, empezó a colaborar con Atlas Informática, con otras empresas, y cuando necesitaban una vacante para un puesto de trabajo ya fijo, mi perfil encajaba en lo que estaban buscando. Y daba igual lo que yo hubiera estudiado, porque lo que ellos sabían era la experiencia que yo había tenido, que yo había trabajado con ellos y le había gustado lo que había hecho, por tanto me dieron esa oportunidad. Otro ejemplo que doy en Encom, y ya con este acabo. Actualmente la persona que está llevando todas las competiciones amateur de Encom es una persona que ha estado durante 3, 4, 5 años en la crew de DreamHack en la parte de eSports, como voluntario, entre comillas, o cobrando, pero al final poquito en los eventos, tampoco se cobra mucho, pero ha estado apoyando los eventos desde dentro y nosotros nos gusta dar la oportunidad a gente que ha estado apoyando en la crew, por ejemplo. Actualmente la semana que viene se incorpora un nuevo community manager que también viene de toda esta sección de crew de voluntarios, que para nosotros es un orgullo poder dar paso a esa gente que le apasiona el sector, que quiere entrar ahí. Lo tenemos en el chat. Sí, hasta aquí espiando, ¿no? La semana que viene ya igual ya no da las gracias de todo lo que hay que trabajar. pero a lo que voy es eso, es que esa gente que le apasiona, que quiere trabajar aquí, que acepta todos los retos y que durante años está, no por temas económicos, sino porque quiere aprender, quiere mejorar y quiere saber cómo se puede trabajar aquí, al final lo consigue. O al menos la que tiene más oportunidades. Yo no voy a decir que esa frase de ¿cómo es eso de si te esfuerzas lo vas a conseguir o el esfuerzo tiene la recompensa? Las probabilidades sí crecen mucho. Claro, las probabilidades crecen, luego puede salir o no salir, pero si tú acabas una carrera y pretendes que en el LVP te contraten el primer día, no va a ser así. O pretendes que en DreamHack te contraten después de salir de la carrera solo porque te gustan los videojuegos, me puede ocurrir, pero no es lo normal. Pero sin embargo, si tú vas con un diciendo, oye, pero yo he colaborado los últimos años con este club, he estado de voluntario en GamerG, he estado de la crew de DreamHack, he estado de admin en SL Play, he estado de tal, hostia, pues tú has estado ya en varios sitios, al menos voy a conocerte y voy a ver hasta dónde eres capaz de hacer. Muestras tanto esa experiencia, aunque evidentemente no sea mucha, pero porque por el momento en el que está esa persona pues es mucha, y bajo mi punto de vista, que ahora yo también no estoy en el perfil de la persona que también contrata, busca esa proactividad o esa diferenciación de se lo está trabajando y lo está intentando, y eso ya marca mucho, y como dices tú, en muchos casos más allá que la formación propiamente. Totalmente, y evidentemente cada vez hace falta más cargos profesionalizados con estudios y con experiencia en algún sector determinado, y ahí pues se cogen a gente con experiencia, aunque no sea del sector, pero que sí que aporte en algo concreto. Pero si tú eres un jugador que quiere entrar en algo de marketing, que has estudiado marketing, pero quieres entrar ahí, diseño gráfico, en edición de vídeo, ponte a editar vídeos para clubs, ponte a editar vídeos tú solo y los subes a redes, ponte a hacer cosas, que la gente te conozca, que empieces a ver, empieza a mostrarte, empieza a ser pesado, llama a las empresas, dile, oye, yo hago esto, oye, yo colaboro de cualquier forma, estoy abierto a colaborar de cualquier manera, vamos a hablar, quiero ayudaros, quiero estar aquí, quiero apoyar. Todo eso al final permitirá que tengas más oportunidades. Eso es. Yo la verdad, además yo mismo en el momento dado, por lo menos tú has contado tu experiencia en Arena Cero, y yo también, mi experiencia personal también va de la mano de empezar colaborando con los contratos típicos de prácticas en los que cobras poco pero estás tiempo y ven que te esfuerzas más allá
que lo que en ese momento como empleado en práctica se te pide, y al final todo eso ayuda a darte a conocer y a mostrar tu valía y sobre todo, en muchos casos, tus ganas, más allá de... Totalmente. No, totalmente es demostrar las ganas, porque en este sector hay que luchar mucho y siempre lo digo en cualquier entrevista de trabajo. Lo primero que digo cuando llegan es te tiene que gustar este sector. Si no te gusta y te apasiona este sector, no aceptes el puesto de trabajo aunque te lo demos nosotros. Porque no lo vas a aguantar, porque al final es lo contrario a ser un funcionario. Sí, no, porque bueno, tiene unas necesidades, diferentes y por ejemplo las competiciones son en fin de semana, hay que hacer mucha interacción en redes sociales, hay que, bueno, pues tiene unas cosas que si te gustan los videojuegos, te gustan los esports, te va a encantar, pero que si no te gusta, no la vas a comprender y es algo fundamental. Y aquí está diciendo que tengo miedo nuestro nuevo CM, pero vamos, yo sé que es un friki de los esports y de los videojuegos y que en su caso ese no va a ser el problema. ¿Has comentado que cuándo empieza? ¿El lunes que viene? El martes. ¿No? Tiene tiempo para hacer galletas hasta el martes. Y luego todos estamos aquí, podemos el martes empezar a llenarle de MDs por todas las redes y empezar a marearlo un poco para que empiece. Sí, podéis. El martes podéis rayar las cuentas de Dreamhack porque así ya empieza sabiendo lo que es. Empieza sabiendo lo que es esto. Muy bien. Pues bueno, pues si te parece ahora vamos ya rápidamente. Además nos estamos acercando a la hora del programa y yo creo que igual que todo el mundo, parte que ya es de noche, sino evitemos también que este tipo de programas bajo el punto de vista se hagan demasiado largos para que sean mucho... Sí, córtame que yo me enrollo mucho. Más accesibles y eso. Vale, vamos. La primera pregunta es, yo te daré 3 opciones para que sea más fácil, ¿vale? No tienes que decir, podrías acertarla sin saberla. Puedo intentarlo, ¿no? Sí. Si te digo que me la sé, no me digas las opciones. Vale, ¿quién o cuál es el actual campeón de la Superliga del VP? Bueno, este es reciente, ¿no? Es Giants. Sí, correcto. Muy bien. Te vemos al tanto de la escena. Me preguntas de LOL, que no soy muy seguidor de LOL. Dime. ¿En qué año fue la primera competición de eSports? ¿Te atreves a decirlo o te doy las opciones? Tía. Esa será la de Mario, ¿no? Posiblemente, pero dime opciones. 1980, 1977 y 1972. Tía, esa es jodida. Yo juraría que fue una competición de Nintendo, si no me equivoco. Pero el año, pues posiblemente sería el 80, ¿puede ser? No, por la información que mires, te has equivocado en las dos cosas. Es el año 1972. Ah, es la de la Atari, que sí. No, diría que tampoco es. La primera competición de juegos registrada se celebra en la Universidad de Stanford el 19 de octubre de 1972, un torneo de Space War, un juego que se había desarrollado 10 años antes por el MIT. Vale, yo estaba pensando en el 80. Es muy arcaico, claro, esto es sin consola, esto probablemente sean ordenadores rudimentarios que habría solo en el MIT en aquella época. Esa es jodida. Yo pensaba en el 80 y era la Atari la que te iba a decir, que con el Space Invaders, yo recordaba el Space Invaders, y lo de Nintendo posiblemente sería en el 90, porque ya sería cuando ha salido la Nintendo. Exacto. Nintendo es más avanzada. Pero Atari con el Space Invaders era la referencia que yo tenía, entonces no lo sabía. Yo la verdad que esto, porque estuve mirando estos días para preparar pero también hubiera tirado hacia... Pues ya sé algo nuevo. Aquí, esta es graciosa. Bueno, no sé si te has fijado en la intro o no. ¿De qué juego es la canción de la intro de este programa? Ah, no he puesto el audio. Eso es trampa. ¿Lo ponemos un poco la intro de nuevo? Venga, va a ponerlo que lo escuche. Por el chat nadie dice nada. Sí, he escuchado. Me suena muchísimo.
gusta muchísimo, pero no te Vale, te doy sabría. las opciones. Te doy las ¿Hay opciones? sí, Venga, sí. venga, opciones. Age of Empires, World of Warcraft o GTA San Andreas. Yo diría, iba a decirte GTA, así que si está GTA digo GTA. Sí, es del GTA San Andreas. Te iba a decir GTA, la versión sí que es verdad que me hubiera pillado, pero al ver que estaba GTA. A ver, seguimos un poquito con el LoL. ¿Quién está considerado el mejor jugador de la historia de League of Legends? Hostia. ¿Speke? Bueno, te doy opciones porque te veo dudar. Sí, a ver, iba a decir un nombre, pero dime. ¿Speke, Faker o Reckless? Faker. Sí, ya vas. Ah, 3 de 4, por ahora vas bien. Ojo. Esta yo creo que también te la sabes. ¿Qué torneo es el que da más prize pool de estos tres? ¿El International de Dota, los Worlds de LoL en la última edición o el IEM de Katowice? De International, de Dota. Vale. Ese es un clásico de las Esa, preguntitas y de sí. estadísticas de estas, ¿no? Un poco rimbombantes que se utilizan a veces. Esta pasamos a gamer puro. ¿Cómo se llama el hermano de Mario Bros? O sea, Luigi, ¿no? Es el Sí, hermano. vale, mira, no has necesitado ni las opciones. Esta es muy Ahí. clásica. Si El está, otro día me preguntaron qué parentesco tenía Wario con Mario y ahí me pillaron, no tenía ni ya, puta pues yo idea tampoco tengo ni idea. de idea. Digo, si me preguntan lo mismo otra vez. Date cuenta que en de los invitados que vamos a tener, no todos son gamers de toda la vida. Entonces algunas preguntas tienen que ser un poco Lógico. lógicas. A ver, ¿cuál de estas consolas es de Sony? ¿Xbox, Nintendo Switch o PlayStation 4? Hombre, PlayStation 4. O sea, Vale. ahí me la pones fácil. Otro clásico del mundo de los videojuegos. ¿Cómo se llama la protagonista de Tomb Raider? Lara Croft. Vale, perfecto. No, estás mostrando nivel, ¿eh? Sí, te vamos a creer todo lo que has contado al principio de que eres gamer. Me da rabia haber fallado aquella, ¿eh? Esta no lo sé, a ver, yo esta no me la sabía, ¿eh? He de admitirlo. A ver. ¿Cuál fue la primera consola doméstica de la historia? ¿Atari 2600, Magnavox Odyssey o Sega Mega Drive? Pues mira, creo que me la sé. Estoy dudando obviamente entre Magnavox y Atari, porque son las dos que pueden ser, la otra no. Pero es que me vi un documental y me leí un libro que hablaban de historia. Atari evidentemente siempre está historia ahí, pero es que creo que fue Magnavox, si no me equivoco, porque es que me llamó la atención porque no la conocía. A mí me pasó lo mismo cuando estuve buscando esta opción, yo no había... No la había oído. Es una marca que yo no conocía, pero que justo leí sobre ella y dije, hostia, curioso. Veo mucha luz de pantalla, ¿eh? No vale mirar en Google mientras se piensa No estoy mirando en Google, no te preocupes. Es que me gusta hacer clic en sitios. Eso es Gmail, te lo puedo demostrar. Para terminar, la última de las 10. ¿Cuál es la consola más vendida de la historia? ¿PlayStation 2, Nintendo DS o la Wii? ¿La Wii no? No, la PlayStation 2. La Wii, no, que he dicho que la Wii no, cabrón. Vale. Que la Wii... Iba a decir la PlayStation 2, pero la duda estaba ahí porque la Nintendo DS también ha vendido mogollón. Pero aquí la diferencia es de 1 millón de unidades. Es la PlayStation 2 con 155 millones de unidades y la Nintendo DS con 154 millones. Yo sabía que ellas eran los dos mayores, pero si no me hubieras dado opciones te hubiera dicho PlayStation 2. O sea, puedes decir que... Te la contamos. Cuéntala porque quería decir PlayStation 2. Pero Nintendo DS, vamos, se quedó muy cerca. Sí, la verdad, te he dicho 154, pero la estadística es cuando mires exactamente la 154 como algo. Es decir, a esas cifras es equivalente. Totalmente. Veremos a ver si la Switch llega ahí. Sí, la verdad la Switch lleva buen camino y bueno, la PlayStation 5 respecto a las otras Plays también lleva buena... También lleva buen camino, sí. Muy bien. Pues
Pues ¿Ya están todas? sí, ya son 10 preguntitas, has sacado 9 sobre 10. Me da rabia haber fallado en esa, macho. Joder. Esperemos, no, ya no has podido ser el gamer excelente, pero bueno, esperemos nosotros en teoría, esperemos que si todos sacáis muy buenas notas, podéis llevaros una camiseta cada uno. Tenéis que hacer un ranking como lo hacen en la de la Fórmula 1 ahí para que cada semana lo mostréis. Esa era la idea un poco. Pero Unai, bueno, ponte ahí a trabajar el ranking, al menos la primera semana estoy el primero. A ver, no sé no sé si nos está viendo todavía o no, porque además hoy me tocaba día libre. Así Da igual, que sí que se luego, un momento a vernos un poco, pero estaba de día libre. luego le pones el clip, no te preocupes. Sí que tendrá que editarlo él un poquito. Eso es. Pues nada, Xavi, la verdad, un auténtico placer que hayas aceptado la invitación, que hayas venido y no sé qué te ha parecido, pero por mi parte no quería hacer el típico programa solo de negocio puro, sino hacerlo un poquito más ameno para la gente y ver si, evidentemente como todo, ¿no? Hemos dicho en esta vida, es una primera temporada de 4 capítulos, pues ir viendo qué tal funciona y si vemos que a la gente le parece interesante. Bueno, yo agradecerte a ti que me hayas invitado y a vosotros a esto, a este nuevo proyecto y que sea además el primero. Y tengo que decir que te agradezco que haya una parte de gaming puro de mi gamer, porque no recuerdo la última conversación, la última charla, la última mesa que he estado donde se hable de qué juego yo, o de la parte más gamer, con lo cual me ha gustado poder recordar cómo empecé y cómo fue todo y te lo agradezco porque es algo que regularmente no suelen preguntarme y me ha gustado mucho. Y yo creo que al final entre gamers nos gusta mucho poder hablar más allá que de aspectos tan técnicos o tan de negocio. Totalmente. Perfecto, pues nada, Xavi, un placer. Y si te parece ahora cambiar un poquito de escenita, despido el programa y para la siguiente, ¿vale? Perfecto. Buenas noches. Gracias, hasta luego, Xavi. Hasta luego. Pues nada, hasta aquí ha sido el programa de hoy, la entrevista de hoy, que ha sido la primera entrevista de la serie de Ore Talks. Esperamos que dentro de estas entrevistas os permita poder conocer más tanto el mundo de los esports como negocio y tanto el gamer y lo que supone el videojuego y el ser gamer y las oportunidades que ello conlleva, como puede ser en el caso de Xavi que lo hemos estado entrevistando, y poder visualizar todos estos aspectos positivos. Y nada más por hoy. Deciros que la siguiente la tenemos, si no me equivoco, estoy revisándolo, el 15 de septiembre. Anunciaremos el siguiente ponente unos poquitos días antes de que suceda. Y nada, muchas gracias por estar aquí y por apoyarnos con este nuevo programa. Hasta luego.